Excelente. Muchas gracias en esta primera jornada de este segundo día de la cátedra en este sentido. Y se nos ha quedado en el tintero decir de Borja Suara que el dato crea relato y el relato crea datos. Ya eso será una conversación aparte también. Vamos a continuar ahora. Sí, sí estamos microfonando. Muy bien, decíamos en el impacto jurídico de la IA. Esta mesa redonda ahora es el impacto de la IA generativa en otros marcos regulatorios, retos y problemas estructurales. Nos acompañan online Luz María Martínez Belencoso, catedrática de Derecho Civil, Universidad de Valencia. Asimismo online Alberto Ruda González, profesor de Derecho Privado en la Universidad de Girona y co-chair del European Law Institute. Modera Gabriela Bussolini y además en nombre de María Dolores Hernández Díaz Ambrona, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, debido a una cuestión de fuerza mayor no puede estar con nosotros, estará pues la catedrática Carmen Muñoz. Gracias. Isabel. Perdón, está con nosotros aquí también Isabel de Iglesia Monge, profesora acreditada y catedrática de Derecho Civil, Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Frank. Vamos a dar comienzo entonces a este panel. Vamos a comenzar por ti, que estás aquí con nosotros, Dolores. No, por Luz, perdón. Vamos a comenzar por Luz. Un segundito, por favor. Bien. Voy a contar, Luz es catedrática de Derecho Civil, Universidad de Valencia, es miembro del Comité de Ética de Investigación, UB, directora Microcluster de Derecho Sanitario Genético y Protección Social, participante en el grupo de interés Digital Law del European Law Institute y es coordinadora de la sección de IA del Spanish Hub. Es docente en el máster en Genética Médica y Genómica. Mucho gusto, muy buenos días. Luz, ¿estás aquí? ¿Se ha conectado? Un segundito, por favor. Perdón, que no tenía conectado el micrófono. Aquí está. Buenos días. ¿Se me oye bien? Un placer. Adelante, Luz, por favor. Ya sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación y a la moderadora y a las organizadoras del Congreso. Muchísimas gracias por invitarme y también pues darles la enhorabuena por este magnífico Congreso pues con una alta calidad científica y que se demuestra en el propio programa. Y bueno, sin entretenerme más, bueno, también quería disculparme por no estar ahí presente con ustedes, me hubiera gustado, pero por razones logísticas no ha sido posible. Tengo voy a ser muy breve, tengo una pequeña presentación PowerPoint que me gustaría compartir con vosotros. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Bueno. Pues nada, simplemente en estos pocos minutos que tengo a mi disposición, quería sobre todo, en primer lugar, poner de manifiesto la implementación que ya está teniendo la inteligencia artificial en general y la generativa en particular en el sector de la salud, que los que estamos familiarizados con este tema, pues sabemos que está suponiendo una transformación en el ámbito clínico, con una optimización de la gestión sanitaria, al ofrecer a los profesionales de la salud pues mejorar, incrementar su capacidad diagnóstica, entre otras cosas. Estos son unos datos que estaba ayer justo viendo que están publicados por el Ministerio de Sanidad, en los que se refleja el panorama en la sanidad en España, ¿no? Esto no es a nivel europeo, sino ya en España. Como pueden ver, pues las cifras son una implementación pues bastante amplia. La IA puede detectar hasta 3 años
años antes el cáncer de páncreas, aumentando supervivencia al 50%. En cardiología se consigue incluso más alto, un 95% de precisión. La IA alivia a los médicos hasta el 10% de su jornada, les alivia con tareas administrativas, tediosas, etcétera. Se mejora la medicina predictiva, personalizada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, 8 de cada 10 profesionales sanitarios dicen que la IA podrá salvar vidas al permitir intervenciones más tempranas. Esto es una realidad, ya se lleva gestando. Tiempo atrás en la Unión Europea había un plan de acción precisamente para combatir en Europa el envejecimiento de la población, por un lado, y las mayores necesidades de atención médica, y por otro lado, la disminución de los recursos. Es de todo sabido pues, que los sistemas de salud en Europa están desbordados y necesitan pues, un cambio de paradigma. Y la IA en salud parece ser que viene a revertir o a mejorar, en definitiva, esta situación. A mí yo soy optimista en este sentido y creo que me parece alucinante leer por las secciones de los periódicos, en la sección tecnología, cada vez se ven pues todos estos avances que parecía pues como ciencia ficción, pero que no lo es y que efectivamente están desarrollándose, implementándose, etcétera, ¿no? Está, por ejemplo, que una especie de aplicación, que esta sí que es de IA generativa, en la que se pueden predecir varias enfermedades que puede padecer una persona por su composición genética, tomando en consideración diversos factores, y dice que es como una predicción como la meteorología. Claro, esto puede suponer un avance muy importante, una revolución, entre otras muchas cosas que hay, ¿no? Pero puede anticiparse, proporcionar una medicina preventiva, ¿no? Antes de que la enfermedad se haya desarrollado, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, es alucinante, supone un avance tremendo, pero riesgos, ¿no? Estos son la cuestión de la que yo me quería ocupar aquí brevemente. Después de hacer un rastreo por infinidad de directrices que he estudiado, de organismos tanto nacionales como internacionales, en España, la Agencia Española de Protección de Datos, o el Comité Nacional, el Comité Español de Bioética, o también en Europa, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, han publicado directrices sobre cómo implementar la IA, especialmente con garantías en salud. Y a nivel internacional, como no, también la Organización Mundial de la Salud tiene sus propias directrices. Todas estas directrices que están publicadas y que, pues haciendo un rastreo de las mismas, ponen el acento en varias cuestiones que supongo que ya también han salido a colación en estas jornadas. Pues los riesgos de sesgos y la falta de explicabilidad de los sistemas, la protección de datos, que se hace un tema central cuando estamos hablando de datos sensibles como los datos de salud, y la necesidad de transparencia para delimitar responsabilidades, puesto que la IA pues, puede generar daños, y en este caso daños graves a las personas por las implicaciones que puede tener sobre la salud. Casi que me voy directamente ya a las conclusiones, ¿no? Para no hacerlo más largo. Y claro, aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones. Todos estos informes de comités internacionales, etcétera, ponen el acento en que el convenio de Oviedo sigue siendo de aplicación. El convenio de Oviedo destaca la dignidad de la persona en el ámbito de la biomedicina. Entonces, no podemos perder de vista este aspecto. Y también poner a la persona en el centro, es decir, que la persona no puede ser objeto de decisiones automatizadas sin ningún tipo de supervisión humana. Sobre todo, también lo destaca la OMS en este sentido, el componente humano que tiene la relación médico-paciente. No podemos abandonar al paciente a su suerte, que interactúe solamente con una máquina, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones clave es el acceso a los datos. Los datos
datos de calidad. Para que sea un sistema de calidad debe haberse entrenado con datos de calidad. El problema es que los datos de salud pues son datos sensibles, altamente protegidos, es difícil acceder a ellos. Pero si no, la IA no está bien entrenada, puede generar sesgos, puede generar problemas, puede generar daños. Entonces, en este sentido, creo que el espacio europeo de datos de salud puede desempeñar un papel muy importante al realizar ese volcado de historias clínicas electrónicas de todos los ciudadanos de la Unión Europea, pues con garantías de anonimización, pseudo, etcétera, etcétera, puede generar como ese plantel de datos necesario para el entrenamiento certero y preciso de la IA en salud. Y por otro lado, también facilitar pues, el altruismo al final, ¿no? El altruismo de los datos, que las personas minimizando riesgos pues puedan favorecer esa circulación de datos en salud que es necesaria. Y por otro lado, la transparencia y la regulación fortalecen la confianza social. Yo la semana pasada, por ejemplo, asistí a una workshop de generadores de IA y algunos de ellos estaban generando IA en salud en el parque científico de mi universidad. Y parece que los juristas somos la bestia negra a combatir, ¿no? Todos hablaban de que el reglamento de IA frena la innovación, aumenta los costes, etcétera. Pero bueno, es verdad que si no hay una regulación, pues todas estas garantías y esta protección de la persona no se puede conseguir, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, pues que una empresa de esta incubadora de empresas que hay en el parque científico decía, bueno, yo es que he desarrollado un sistema de que permite, pues era una especie de robótica para operaciones en el ámbito de la ginecología y decía, pero es que lo tengo ya inventado, está todo perfecto y tal, pero es que ahora tengo que hacer el ensayo clínico porque si no, no me lo van a certificar como producto sanitario y esto me significa millones, ¿no? Una inversión muy alta que yo no puedo afrontar. Pero bueno, claro, si no se realizan estos ensayos clínicos, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede saber luego operando con personas, actuando sobre personas, que las personas van a estar protegidas y que ese sistema de inteligencia artificial va a funcionar bien o no? Y luego también, por último, ya señalar también las evaluaciones de impacto en la protección de datos. Y yo creo que se convierte en la cornerstone, ¿no? En la piedra angular, porque todas estas directrices hablan de la necesidad de los desarrolladores de IA, etcétera, de desarrollar evaluaciones de impacto, ver qué impacto puede tener ese tratamiento de datos sobre las personas que están detrás, etcétera. Y esto creo que hace que los juristas tengamos un papel importante. Esta tarea no la tienen que realizar los investigadores se quedan asustados de, bueno, ahora me piden en los comités de ética, ¿no? Porque estamos revisando en los comités de ética todo el tiempo proyectos de investigación y también en este ámbito de la IA en salud. Entonces, ¿qué es eso de la evaluación de impacto? ¿Yo qué tengo que hacer? Esto no es una tarea que tengan que realizar los investigadores, yo creo que son los juristas los que tienen que prestar ese apoyo y tienen que favorecer esa alfabetización en IA y dejar a los investigadores que se dediquen a su tarea, ¿no? Y luego también se mencionaba también el problema de los datos, también es el etiquetado de los datos, ¿no? Porque los que están generando IA en salud, claro, ellos son informáticos, matemáticos, etcétera, etcétera, pero tienen que etiquetar los datos. Y, por ejemplo, en estas jornadas que os decía, el otro día se decía, oiga, es que yo tengo dificultades para encontrar médicos porque yo soy informático, tengo infinidad de imágenes, pero tengo que etiquetar, y eso tiene que hacerlo un médico, porque yo veo la imagen, pero yo no sé si eso es un hígado, es un bazo, no soy experto en anatomía. Entonces, claro, ahí también está el problema también de que esos datos de calidad necesitan también de profesionales especializados en el sector de la salud. Y bueno, apuntando estas y todo siempre, yo creo que los comités de ética deben desempeñar un papel fundamental a la hora de revisar todas estas como una medida de garantía de que el sistema de IA pues va a cumplir su cometido y no va a significar al final, en definitiva, un riesgo para las personas. Y bueno, con esto doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido muy sintética y explícita. Nos suma muchísimo tu intervención. Yo me he tomado el atrevimiento de hacer una pequeña síntesis de lo que tú has comentado y entiendo que en esta intervención has analizado los retos éticos asociados al uso de los datos en el entrenamiento de la inteligencia artificial generativa en el sector de la salud. Destacaste las principales aplicaciones actuales de la IA generativa que incluyen el apoyo al diagnóstico, la toma de decisiones clínicas, la comunicación con pacientes, la gestión administrativa y el desarrollo de nuevos fármacos. La transformación que la IA generativa está impulsando, tal como tú has dicho en la práctica médica, requiere urgentemente un marco ético robusto. Has abordado también cuestiones críticas como los sesgos algorítmicos. La presencia de sesgos en los médicos puede afectar la equidad y la eficiencia en la atención médica. Luego, la explicabilidad. Has resaltado la necesidad de que los sistemas de inteligencia artificial sean comprensibles para los profesionales de la salud y los pacientes. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la privacidad, no menor, los datos personales, la confidencialidad del paciente en el uso de datos para entrenamiento. Este tema me parece fundamental y todo lo que tiene que ver con el derecho y la protección en este sentido. La transparencia como dato importantísimo en los procesos y las decisiones de los sistemas de IA deben ser claros y accesibles. En conclusión, como interpreto tu exposición, para garantizar los sistemas de inteligencia artificial en la salud, para que sean seguros, fiables y respeten los derechos de los pacientes, es fundamental establecer y mantener altos estándares éticos en su desarrollo y aplicación. Espero haber parafraseado e interpretado tu exposición y bueno, agradecerte muchísimo. Si te quedas allí te vamos a hacer una preguntita en unos minutos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la próxima exposición. Un segundito, por favor. Se me ha corrido de pantalla. Esto de la tecnología a veces juega bien. Entonces ahora se me escapa. ¿Tomo la palabra? Toma la palabra, por Bueno, favor. primero, ya que sigue ahí Luz en pantalla, Aquí. gracias Luz. María Luz. No paro de aprender con el tema de datos de salud. Formamos parte de un proyecto con la Universidad de Alicante de temas de salud e IA y Luz es la experta del grupo en todo el tema de la estrategia europea de datos. Ayer hubo una mesa que te habría encantado escuchar en la que intervinieron médicos que trabajan con IA. Y la verdad es que el tema fue apasionante porque hablaban de los datos de calidad y de la necesidad de compartir los datos y de la necesidad de que participemos todos de los datos que ayudan a la investigación. Bueno, bien sabes que la estrategia establece ese espacio europeo de datos sanitarios que es por donde ha empezado todo el impulso, ¿no? Bueno, ninguna pregunta y la siguiente sería, intervengo 2 minutos por Loli Hernández. Por favor. Vale, el tema del que ha tratado Luz es uno de los ejemplos que el reglamento de inteligencia artificial impacta en todos los sectores del derecho. El reglamento de inteligencia artificial repite hasta la saciedad que no podemos minorar ninguno de los derechos en protección de datos, propiedad intelectual, derechos de los consumidores. Y lo que iba a exponer María Dolores Hernández Díaz Zambrona precisamente era el tema de los vulnerables en el reglamento de inteligencia artificial. Los enumera un par de veces, nada más el reglamento de inteligencia artificial, pero sí que dice que se salvaguarden todos los derechos de los consumidores con especial protección a los vulnerables. Esa es la realidad y la realidad también es que en el derecho europeo la protección a los consumidores y muy especialmente a los consumidores vulnerables se repite hasta la saciedad. Me insistía Loli que pusiera en valor que el reglamento de IA
tiene que garantizar, mucho más que al resto de las personas físicas, tiene que garantizar la protección de las personas. Pero es que el propio reglamento, fijaros qué curioso, cuando establece que en definitiva la IA busca emular a la inteligencia humana, si la IA busca emular a la inteligencia humana, replica a las personas, las reproduce, hace lo mismo, y además es que es a lo que tiende a hacer lo mismo que las personas físicas, a emularlas e incluso a superarlas. Qué fácil es que nos engañe la IA, qué fácil es que la voz nos parezca de un hijo, que nos parezcan imágenes reales. Ante esta situación, todos nos volvemos vulnerables ante la inteligencia artificial. Con lo cual, si el reglamento de inteligencia artificial protege desde el inicio a toda persona física, pone especial hincapié en que protejamos con mayor rigor a todos los que se colocan en una posición de vulnerabilidad como ante la inteligencia artificial. Era únicamente cuestiones, bueno, pues en definitiva cuestiones que están ya desde el Reglamento General de Protección de Datos en el artículo 22, donde dice que las personas físicas tenemos derecho a no ser objeto nunca de una decisión automatizada sin intervención humana. Otra vez, la intervención humana ya desde el Reglamento General de Protección de Datos, el reglamento del 2016. Gracias. Excelente, Carmen, muy clara como siempre, y has reemplazado perfectamente a tu colega. Bueno, vamos a seguir entonces con la doctora María Isabel de la Iglesia Monje. María Isabel es profesora acreditada catedrática de Derecho Civil en la USM. Ella es, bueno, como dije anteriormente, especialista en Derecho Civil de la USM, es autora de 8 monografías y más de 100 publicaciones científicas en revistas y obras colectivas nacionales e internacionales. Es participante en numerosos foros científicos nacionales e internacionales, así como en proyectos de investigación e innovación docente, con evaluaciones docentes de excelencia. Destaca además en proyección institucional como gerente de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo y como académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Vaya talla de profesional. Bienvenida. Todo tuyo, el panel. Buenos días. Buenos días, agradecer a la cátedra que nos haya posibilitado este encuentro entre varios ámbitos que tocan la inteligencia artificial, a Carmen Muñoz, a Lodi, y sobre todo al CEU, que fue en el lugar en donde yo di mi primera conferencia hace un montón de años, después de leer mi tesis. Mi ponencia va a versar sobre la sostenibilidad social como una dimensión olvidada dentro de la ciudad inteligente. ¿Por qué la ciudad inteligente? Llevo trabajando en este ámbito desde 2021 porque uno de los ámbitos más punteros, o lugares más punteros de ciudad inteligente es Las Rozas de Madrid, una población de la Comunidad de Madrid. Y uno aquí, lo que ha dicho antes Carmen Muñoz, no solamente para cerrar la mesa primera, darle la dimensión humanística a la época de inteligencia artificial. La ciudad inteligente en su primera fase fue tecnológica, posteriormente en la segunda fase se digitalizó y en esta tercera fase ya tenemos que dar el paso, el cambio hacia poner en valor, poner en el centro de la ciudad inteligente a la persona, al ciudadano, que es lo que en los términos en inglés, como todo se habla en inglés, se denomina Human-Centric Smart City. Bien, ¿qué es la sostenibilidad social? Bueno, pues es aquel concepto que busca que las necesidades humanas se cubran sin realizar desigualdades, sin excluir a nadie y, sobre todo, asegurando que las propias comunidades puedan prosperar a largo plazo, es decir, que tengan una visión de futuro. ¿Cuáles son los elementos clave en esta sostenibilidad social? Los principios de igualdad y justicia social,
el acceso a los servicios básicos, la participación ciudadana, los derechos humanos y laborales y, sobre todo, la cohesión social. Es decir, que las comunidades sean promovidas para que haya confianza, respeto y cooperación entre los ciudadanos. La transformación digital de la ciudad inteligente ha convertido a la ciudad de un laboratorio tecnológico de la primera fase que he mencionado anteriormente a convertirse en algo más. El laboratorio tecnológico surgió por los sistemas algorítmicos, es decir, para optimizar la asignación de recursos, para gestionar los servicios públicos y para tomar decisiones basadas en datos. Pero esto ocurre también en ámbitos, como ya sabemos, sensibles, es decir, en gestión de ayudas sociales, en el acceso a la vivienda, en la priorización de servicios asistenciales. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tecnológico, estas herramientas prometen eficiencia, eficacia, rapidez, objetividad. Y esta decisión tecnológica de repente se convierte en una decisión jurídica que afecta a las personas en la propia realidad. Y el problema surge con los sesgos algorítmicos que ya se han hablado aquí durante toda la mañana, ¿no? El sesgo ya sabemos que es una desviación sistemática del sistema en los resultados producidos por el sistema automatizado, que produce efectos injustos, discriminatorios para determinados grupos sociales. Pero es que en la ciudad inteligente, de repente, todos podemos ser ciudadanos vulnerables. El primero de los sesgos, como ya sabemos, no suelen nacer por una intención discriminatoria, sino que simplemente por los factores estructurales del propio sistema. Hay tres clases de sesgos: los sesgos basados en datos, es decir, si tomamos datos históricos, pues ya estos datos históricos pueden tener sesgos y el resultado final va a ser una discriminación en determinados grupos sociales porque, por ejemplo, hay determinados grupos que están infrarrepresentados o porque la población migrante tiene datos incompletos o simplemente porque hay datos históricos de exclusión territorial. El resultado es que el sistema puede reproducir desigualdades bajo la apariencia de neutralidad técnica. El segundo tipo de sesgos son los utilizados por las variables proxy, es decir, se utilizan una serie de variables que parecen neutras técnicamente, pero que no lo son, como el código postal o el nivel educativo o el historial de consumos energéticos, simplemente de manera que se producen estas discriminaciones. Y en tercer lugar están los sesgos producidos por el diseño, los sesgos de diseños. En este caso se busca que los algoritmos optimicen objetivos concretos. Por ejemplo, reducción de costes o maximización de resultados o eficiencia administrativa. Pero cuando el diseño prioriza exclusivamente estos criterios, pues se puede dejar discriminado a un sector de la población en base a principios de equidad o de justicia distributiva. Es decir, los tratamientos desiguales entre personas en situaciones equivalentes pueden producir y generar discriminación indirecta y daños jurídicamente relevantes. Pero el derecho, que ya lleva actuando varios años, pues ha establecido límites a estas decisiones automatizadas. En primer lugar, según los derechos fundamentales, nuestra Constitución española, en el artículo 14, establece el principio de igualdad y de no discriminación. Esto ya es el primer límite constitucional y estructural a cualquier actuación pública, de manera que los poderes públicos no solamente deben evitar discriminaciones, sino que tienen que promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. La digitalización administrativa en ningún caso puede convertirse en un nuevo mecanismo de exclusión social. En segundo lugar, el Reglamento General de Protección de Datos, desde 2018, el reglamento reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados que pueden producir los daños que ya hemos visto. Reconoce como derechos esenciales, en primer lugar, la información sobre la lógica del sistema
En segundo lugar, solicitar la intervención humana. En tercer lugar, la revisión de la decisión. Esto introduce un principio fundamental. La automatización no puede eliminar la responsabilidad jurídica ni excluir el control humano. Y en tercer lugar, el límite viene impuesto 2024 por el Reglamento de Inteligencia Artificial, que, como ya se ha dicho, establece los sistemas de alto riesgo y señala que clasifica como un sistema de alto riesgo aquellos utilizados para determinar el acceso a servicios públicos esenciales. Esto implica unas obligaciones reforzadas centradas en el control de calidad de los datos, en la evaluación de riesgos, en la supervisión humana. Pero todos estos tres límites, ¿cómo afectan en la realidad? ¿Cómo se implementan? Bueno, pues se concretan realmente en tres cuestiones básicas que de hecho me consta que se está trabajando en ellos, por lo menos en las ciudades inteligentes. En primer lugar, la aplicación de auditorías algorítmicas, que consisten en revisar periódicamente los sistemas de inteligencia artificial para detectar los sesgos, los errores, las discriminaciones en decisiones como asignación de recursos, servicios sociales, etc. En segundo lugar, la evaluación ética de la inteligencia artificial, que implica analizar antes de su implementación, como ya se ha dicho aquí en algún lugar, que las decisiones críticas no sean totalmente automatizadas, que los posibles riesgos sociales, legales y de derechos fundamentales, identificando cómo estos riesgos podrían afectar a distintos grupos de población y estableciendo las medidas preventivas pertinentes. Y en tercer lugar, la supervisión humana. Tiene que haber un personal cualificado siempre que revise, valide o pueda corregir las decisiones tomadas por la inteligencia artificial. En conclusión, estas herramientas permiten que la inteligencia artificial se utilice en la gestión pública que afecten al ciudadano, a la persona en sí, con transparencia, responsabilidad y respeto a los ciudadanos, en línea con el marco regulatorio de todas las normas que, como ha dicho Alfredo en la primera mesa, son suficientes en nuestro sistema nacional y europeo. Muchas gracias. María Isabel, excelente, brillante tu exposición. No tengo nada que acotar. Me voy a guardar unos minutitos luego para hacerte unas preguntas porque ha sido realmente robusta y contundente todo lo que has expuesto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces al próximo disertante que lo tenemos participando online. Es Alberto Ruda González. Alberto, ¿estás allí? Ahí te vemos. ¿Podemos ampliarlo? Alberto, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes ya. Bienvenido. Alberto es profesor de Derecho Privado de la Universidad de Girona, co-chair ELI Spanish Hub. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Girona, miembro del Council de LAI, donde además es copresidente y miembro fundador del European Law Institute Spanish Hub, miembro de la Comisión de Codificación de Cataluña. Bienvenido, te damos la palabra, Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias. Me hubiese gustado también poder estar ahí con todos ustedes, pero cuestiones logísticas no lo han hecho posible. Discúlpame, ¿puedes subir un poquito el volumen? Nosotros aquí también, y tú puedes maximizarlo, porque si te escucha intentaré gritar un poco más. Grita un poquito, mejor. Sí. De acuerdo. Muy bien, mi aportación de hoy, el tema de la charla que voy a aportar hoy, explora el vínculo entre la inteligencia artificial y el medio ambiente, la protección del medio ambiente y más concretamente el cambio climático. En los últimos años hemos asistido a un fenómeno muy interesante que Discúlpame, Alberto. Discúlpame, porque se te escucha muy bajito. Está a tope, mira, habla tú tal vez más cerca del micrófono porque aquí la audiencia no te está escuchando bien. No se me oye. Un poquito para... A ver. A ver, ¿se me oye ahora? Ahora sí, si te acercas un poquito, sí, gracias.
Disculpa, ¿eh? Muy bien, gracias y disculpas. Bueno, pues como decía, en los últimos años ha habido un fenómeno muy interesante, que es la aparición de una serie de reclamaciones vinculadas con el tema del cambio climático. Continuamente estamos viendo noticias sobre el cambio climático y está haciendo aparición en relación con este tema la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Bueno, pues resulta que hay una serie de reclamaciones judiciales en muchos países, incluida España, en las cuales pues se demanda ya sea a los gobiernos, a los estados o bien a sociedades, sociedades mercantiles, por su contribución al cambio climático. En el caso de los estados o los gobiernos, se les afea el hecho de que no hayan adoptado medidas suficientes para combatir el cambio climático. Y en el caso de las sociedades mercantiles se les critica que hayan contaminado el medio ambiente y hayan contribuido al deterioro de la capa de ozono, que en definitiva está vinculada con el cambio climático también. Uno de estos casos se planteó en España, los demandantes fueron varias asociaciones ecologistas como Greenpeace, etcétera, y ha habido casos similares, como decía, en muchos otros países. ¿Qué importancia tiene o puede tener la inteligencia artificial en este aspecto? El primer aspecto a reseñar sería la utilización de la IA como una herramienta para procesar la gran cantidad de información que se está generando al hilo de toda esta litigación. Está habiendo muchos casos, estos casos generan una serie de demandas, contestaciones a las demandas, informes técnicos, etcétera. Luego las sentencias, recursos a las sentencias, las apelaciones y demás, y por tanto comienza a existir ya un cuerpo, un tesoro de información muy amplio que es muy difícil de manejar y además pues en varios idiomas. Las herramientas de IA, lógicamente, pues por sus características nos pueden ayudar a los estudiosos y a las personas que participan o que intervienen, ¿no? Que son agentes activos, ¿no? En esta oleada de litigación a procesar toda esta información y en el caso de potenciales demandantes pues poder también preparar mejor sus reclamaciones. El segundo aspecto en el que es interesante la IA es el de la gestión de la prueba o de la evidencia científica. Estos litigios climáticos son litigios muy complejos desde el punto de vista no solo jurídico, sino también técnico-ambiental, porque se trata de atribuir a una persona, sea un gobierno, sea una administración pública o una sociedad mercantil, como decía, el haber contribuido al cambio climático, sea de manera activa o pasiva, porque no se ha hecho lo suficiente. En este sentido, la IA puede servir para procesar grandes cantidades de datos relativos al clima, sintetizar los estudios científicos existentes y también poder identificar correlaciones entre las emisiones concretas de alguien, ¿no? Del demandado, de una compañía, por ejemplo, una gran multinacional, y los daños derivados del cambio climático. Voy a poner un ejemplo para que no sea todo tan abstracto y que se pueda ver, digamos, a un plano más concreto. Fijémonos, por ejemplo, en la reclamación que hubo hace poco en Alemania, que fue una reclamación interpuesta por un agricultor peruano, que era un señor pues, que cultivaba sus plantas, sus productos, ¿no? En cierto lugar en Perú, y que él demandó a una gran multinacional con sede en Alemania, y el juicio tuvo lugar en Alemania, en cuya reclamación le atribuía a esa gran multinacional el hecho de haber contribuido al cambio climático y con ello contribuir al deshielo de un glaciar cercano al lugar donde él pues, plantaba sus cultivos. Estaba en tela de juicio en este proceso establecer si la contribución al cambio climático derivada de la generación de energía eléctrica por parte de esta gran multinacional que se dedicaba precisamente a esto, es una de las principales generadoras de energía a nivel mundial, pues se trataba de determinar, si esta empresa había contribuido o no al deshielo del glaciar y si el deshielo que se puede producir en un futuro más o menos cercano puede acabar arruinando, digamos,
el futuro de este agricultor. El agricultor estaba ya pues comprando medidas de protección para salvaguardar sus terrenos y su casa en el caso de que el deshielo fuese a más y por tanto acabase inundando los terrenos, como decía. La IA puede servir para modelizar la contribución causal de las empresas, poder entender en qué se materializa, en qué se concreta el cambio climático y también para poder entender mejor el riesgo derivado del cambio climático. Como señalaba, en este caso concreto que tomamos como ejemplo, pues el tema era ver el glaciar si ya se estaba deshelando, si ya se había producido un deshielo en el pasado, si el deshielo era atribuible o no a la compañía, si había una perspectiva histórica o no, etcétera, etcétera. Por tanto, un tema extremadamente complejo en el cual la IA puede ser de gran utilidad. La IA nos permite, entre otras cosas, pues procesar las imágenes tomadas desde los satélites, ver las series históricas climáticas, los datos glaciológicos, simulaciones. Se pueden hacer simulaciones de qué pasaría si se acaba produciendo un determinado porcentaje de deshielo del glaciar, etcétera, etcétera. Que son cosas que no se pueden hacer con lápiz y papel, sino que hacen falta, digamos, tecnologías muy potentes como la que nos brinda la IA. Otro aspecto interesante, el tercero de la IA en este contexto, es el de la predicción y la estrategia procesal. Al haber tantas reclamaciones, en Europa hemos tenido este caso, y antes hubo otro caso en Holanda, que es quizás el caso más destacado, el caso Urgenda, en el cual el demandado, la entidad demandada no era una compañía, sino el propio Estado holandés. Pues bueno, este caso ha creado escuela y ha habido muchas reclamaciones parecidas luego en otros países. Al haber ya tantos casos, se hace muy difícil el seguimiento. Y como apuntaba al principio, son casos planteados en muchos países distintos, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es relativamente accesible porque podemos leer el material en inglés y tal, pero es que hay casos en Brasil, en Pakistán, en fin, comienza a haber casos en todas partes. Y muchas veces estos casos, como la problemática es siempre la misma, pues contienen argumentos o elementos que son de muchísimo interés. La IA nos sirve nuevamente para poder extraer de toda esta pléyade de casos, de todo este abanico de litigios, en fin, este tesoro documental inmenso que se comienza a generar, pues argumentos y líneas comunes, etcétera, por tanto, procesar la información. Lógicamente, todo esto tiene un precio, tiene unos riesgos también, porque la IA ya sabemos que puede tener unos sesgos, que a veces es opaca, incluso pues puede llevarnos a error, ¿no? Pues todos hemos oído hablar de estos casos en los que algún abogado pues ha citado un caso que en realidad era inventado por estas llamadas alucinaciones de la IA, etcétera. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos, no podemos incurrir en un desplazamiento del juicio, digamos, humano. Siempre tiene que haber alguien pues, que compruebe si ese caso realmente existe y dice lo que la IA dice que dice, pero con esta cautela, pues la IA se puede convertir en una gran herramienta, primero para los demandantes que quieren, digamos, exigir responsabilidades a las personas, ya sean privadas o a administraciones públicas, etcétera, que contribuyen al cambio climático, como también a los demandados para poderse defender. No quiere decir que la IA sea una panacea. Puede haber obstáculos de otro tipo, obstáculos propios o derivados de la configuración misma de la responsabilidad civil. Por ejemplo, y para acabar, en el caso del agricultor peruano, a pesar de utilizar la mejor tecnología posible, le ayudó una ONG alemana para poder interponer la reclamación, etcétera, etcétera, y estuvieron haciendo estudios sobre cómo el glaciar iba a evolucionar y demás. A pesar de todo este gran esfuerzo, al final el tribunal consideró que el riesgo no había sido acreditado y por tanto la demanda fracasó. Pero es un primer paso que puede ser prometedor conforme van avanzando las tecnologías y se va comprendiendo mejor el riesgo climático. Bueno, esto era un poco lo que quería apuntar. Espero que se me haya podido oír más o menos bien y quedo a su disposición para posibles preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto.
Albert, perdón, interesantísima y tu exposición, y ya que te tenemos aquí, quisiera hacerte una breve pregunta en relación a lo que has disertado, y es la siguiente. ¿Cuál consideras que puede ser el futuro de la litigación climática con estas herramientas que has comentado? Bueno, es muy buena pregunta. Me gusta que me hagan esta pregunta, como se suele decir. El futuro, bueno, nadie lo sabe, obviamente, pero creo que sí que puede servir porque se están generando ahora mismo bases de datos, sobre todo en los Estados Unidos, en algunas universidades, ¿no? Que imagino que hay allí, pues, estudiantes que ayudan a recopilar todos los casos. Se crean estas bases de datos con información de los litigios que hay en todo el mundo, pero claro, ¿quién dispone del tiempo para leer toda esa información? Es excesiva y, por tanto, la IA, que supone un gran esfuerzo de tiempo, nos puede permitir procesar esa información. Y en la medida en que potenciales demandantes accedan a esa información de una manera ágil y rápida con ayuda de la IA, se pueden animar a plantear nuevas reclamaciones. Eso está contribuyendo también al desarrollo de una nueva rama de la ciencia, que es la llamada atribución de la causalidad. Es decir, normalmente en los litigios de responsabilidad civil, cuando una persona le exige a otra, pues, que le pague una indemnización porque dice que le ha causado un daño, hay que demostrar, pues, que esa persona efectivamente lo causó y tal, ¿no? Y se exige, pues, una prueba con un grado de certeza elevado, etcétera. Y esto es fácil, digamos, en casos relativamente sencillos. Un señor que dispara a otro, que agrede a otro, alguien que atropella a otro con un vehículo a motor, los casos a los que nos tiene acostumbrados la jurisprudencia, ¿no? En todos los países. Pero esto es algo mucho más complicado cuando estamos hablando de algo tan etéreo como el cambio climático. Entonces, para poder entender la causalidad en relación con el cambio climático, necesitamos este tipo de herramientas, y si estas herramientas están disponibles para un número amplio de personas, y puede haber organizaciones no gubernamentales, pues, que no disponen de grandes recursos, pues si pueden acceder a este tipo de herramientas que muchas veces están, en fin, lo están, ¿no? De manera gratuita, pues les puede permitir tener un cierto acceso a la información, ver qué está pasando en otros países. No sé si alguien está en India y ve el caso que ha habido en Pakistán, pues a lo mejor se anima también en India a poner una reclamación, ¿no? Por decir algo. Por tanto, puede haber una mayor oleada de reclamaciones y, en definitiva, que se haga responder a las personas que contribuyen al cambio climático, por tanto, un cambio de conducta por parte de los responsables de la contaminación. Muchísimas gracias, excelente tu respuesta, y en relación a lo que dijiste, me encantan estas preguntas. A mí me encanta hacerlas, y como yo le digo a mis alumnos allí en la universidad, por favor, pónganme incómoda con las preguntas. Ayer se los dije en el panel a los médicos. Pónganme, como decimos en la justicia, cascotéenme las sentencias. Pongan en crisis, cascoteen las sentencias, por favor. Entonces, esta es una pregunta que probablemente te pondría un poquito incómodo, pero vale hacerla, y la verdad que la respuesta es fantástica. Carmen. No, bueno, no hay mayor experto que Albert, en el que se junte por un lado la responsabilidad civil y por otro lado el medio ambiente. Su tesis es de ese tema, ha dirigido tesis de esos temas, con lo cual no creo que haya nadie mejor que pueda hablarnos exponernos un tema tan de actualidad y que a veces no te lo planteas en el día a día, pero sí que es verdad que son cuestiones de gran impacto. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Albert. Bueno, vamos a seguir poniendo incómoda. No, es una pregunta que la vas a contestar con total holgadez. María Isabel, en relación a tu exposición, me gustaría que nos contaras cuáles crees que son los desafíos reales y actuales de la sostenibilidad social en la ciudad inteligente. Bueno, aquí el campo... Vale. Aquí el campo es muy amplio porque todo lo que ha habido en la primera fase tecnológica, digitalización, ahora centrarlo en la persona, pues implica
según los últimos estudios, además, de la Unión, de los 27 países de la Unión Europea, centrarse en urbanismo, en la gobernanza digital y en la política urbana. Vamos a ver, hay riesgos, hay desafíos, porque hay un montón de datos. Por ejemplo, datos en cuanto porque cada vez se están implementando en más ámbitos la inteligencia artificial, en el ámbito de la circulación urbana, en el ámbito de las cámaras existentes en los núcleos poblacionales. Entonces, se ha perfilado que hay mucha exclusión, mucha desigualdad, mucha discriminación por la desigualdad digital. Hay barrios con distinto acceso a la infraestructura digital, hay una población mayor que es más vulnerable, que está excluida de los servicios digitales, hay un acceso desigual a los datos, a las plataformas. El desafío es garantizar que todos los núcleos poblacionales tengan estos derechos digitales. En cuanto a la gobernanza democrática, pues hay que tener en cuenta que las ciudades inteligentes cada vez tienen más aplicaciones en inteligencia artificial, en seguridad urbana, en gestión de energía, en planificación urbana. ¿Y quién controla los algoritmos? Pues los retos es que haya transparencia, como hemos dicho en la exposición, de estos algoritmos públicos, que haya auditorías de sistemas de inteligencia artificial y además que se analicen desde su implementación y que haya una rendición de cuentas de carácter institucional. Esto repartido en cada uno de los ámbitos que afectan a la ciudad inteligente. ¿No? Muy, muy interesante. Carmen, tienes que... Bueno, no, hombre, que es un tema plenamente interesante y que nos muestra una vez más que la inteligencia artificial no deja un solo ámbito sin implementar y demás, con lo cual es importante completar con este enfoque final uno de los temas que parece también que están fuera de nuestro día a día y sin embargo solamente pensamos en datos, propiedad intelectual, consumidores, pero claro, es que esto forma parte del día. Y además la retroalimentación que va haciendo cada vez más la inteligencia artificial. Pensemos en un ejemplo concreto. Gracias a los fondos Next Generation, pues se han implementado, por ejemplo, estos paneles informativos sobre la contaminación en determinadas ciudades inteligentes, de manera que cuando entras en el barrio, en el lugar donde vives, en el núcleo poblacional de las ciudades inteligentes, pues te marcan el nivel de, por ejemplo, en Las Rozas ocurre así, ¿no? El nivel de contaminación existente. Claro, si en Las Rozas hay contaminación existente, para los que no vivís por aquí, pues que sepáis que está muy cercano a la sierra. Claro, en Madrid estaríamos muertos todos por el nivel de contaminación. Bien, pues para eso ha habido que volcar, o se deben de volcar, hasta ahora que evidentemente está en verde, no hay ningún nivel de contaminación, pero en el momento en el que pase a zona amarilla, pues ya se han volcado los datos de quién tiene acceso al núcleo poblacional. Si su datos del padrón municipal, diríamos. Luego, datos de la Dirección General de Tráfico. Si ese vehículo se corresponde con ese señor y porque va a dormir a su casa, tiene que entrar por allí. Si cumple la normativa, si el coche es de eficiencia cero o eficiencia no sé qué. Luego, si se le va a imponer, claro, como si esto va incrementándose, pues llegará un momento en el que si no tiene que pasar por ahí, pues se le va a imponer una sanción. Luego los vehículos que están excluidos, las ambulancias que tienen que pasar a la residencia de al lado, que vive y que tendrá el vehículo, pues a lo mejor no eficiencia cero, tendrá otro tipo, se le va a sancionar. Luego, ¿cómo se va a generar las sanciones administrativas? ¿Desde dónde? ¿Y cómo? ¿Y las multas? ¿Y cómo se van a cobrar? Es decir, todo esto va a ir creciendo. Tal cual, excelente, excelente respuesta. Permítame hacerme una última preguntita, María Luz. A Luz María, que sigues allí. ¿Tenemos minutos, Carmen? Sí, sí, estoy aquí. Unos minutillos, cortita. ¿Cómo crees que podemos equilibrar
la necesidad de grandes volúmenes de datos para entrenar modelos de IA generativa en salud, con la obligación de proteger la privacidad, minimizar sesgos y garantizar transparencia en el proceso? Pues yo creo que es una combinación, diría una combinación de medios técnicos, marcos éticos y un sistema de gobernanza robusto. Porque en cuanto a los medios técnicos, pues la anonimización de datos, pseudonimización, el respeto al principio de minimización de los datos, que se traten solamente los datos estrictamente necesarios para el desarrollo del sistema. Y luego también en este sentido, como también he dicho en la exposición, me parece muy importante el papel que va a desempeñar el espacio europeo cuando ya esté plenamente implementado el espacio europeo de datos de salud, ¿no? Que va a permitir un acceso a los datos controlado, la reutilización de los datos con garantías, la existencia de organismos de acceso con revisiones, con sus propios comités de ética, etcétera. Y luego también, y esto también lo he apuntado al final, hay que potenciar que en los equipos que desarrollan IA existan expertos en el ámbito legal y expertos en el ámbito de la ética. De hecho, en este sentido, la ética, en una de esas directrices, no recuerdo exactamente de qué organismo, se decía que las pautas éticas son casi más importantes ahora mismo que la regulación legal, porque la ley va más despacio que la propia tecnología. Esta tecnología avanza tan rápido que la regulación legal se queda detrás, pero sin embargo, si existen estos principios éticos sólidos e inmutables, etcétera, pueden servir, claro como no, de orientación cuando la tecnología vaya cambiando, como es lo que está sucediendo. Pues nada, esto es lo que Sí, quería sí, apuntar. muchísimas Gracias por la gracias, Luz pregunta. María. Ha sido concreta y muy clara. Bueno, vamos a abrir a una mínima preguntita. Si alguien tiene alguna pregunta ahí sobre la mesa o ya damos por finalizado el panel. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Vamos a dar por finalizado. Muchísimas gracias, colegas y expositores. Los aplaudimos.